Inhala profundo y al exhalar, canta o escucha conmigo el mantra OM, el sonido del universo expandiéndose. Bienvenido, bienvenida a un nuevo capítulo del Bienestar está en ti. Yo soy Dharma de Hierbabuena Yoga y estoy muy feliz de que estés aquí para esta nueva entrega que se titula Entiende tu sistema nervioso para autosanarte. Entender nuestro sistema nervioso es fundamental para autosanarnos. La información que te voy a compartir a continuación tiene la intención de ayudarte a comprender tu propio sistema nervioso desde 3 miradas investigativas, con el fin de que esta información, todo este capítulo, puedas aplicarlo e integrarlo en tu vida y que así lo puedas aprovechar como un conocimiento catalizador del bienestar integral en tu vida, entendido como bienestar de cuerpo, mente y espíritu. Las miradas que vamos a tratar hoy son la neurobiología, la neuropsicología y la filosofía del yoga. Comenzamos por la neurobiología. Aquí vamos a explorar 5 conceptos claves y te voy a dar las definiciones verdaderas, es decir, que tienen soporte científico de distintos investigadores científicos de renombre, para que la próxima vez que alguien te hable del sistema nervioso, sepas con discernimiento si esa persona te está hablando desde el conocimiento. ¿Y por qué hago esta aclaración? Bueno, pues porque estamos en la parte de la temporada Virgo en la que nos quedamos con lo realmente valioso, auténtico y verdadero, mientras que vamos a dejar ir aquello que es ilusorio y que no se alinea con la vida que queremos. Y esto aplica para todos los niveles de nuestra vida. Y después de la aclaración, te doy el primer concepto, que es básicamente la estructura del sistema nervioso. En estas primeras partes en las que te voy a explicar cada concepto uno por uno, no quiero que te estreses si sientes que no comprendes a profundidad cada concepto, porque tienen algunas cosas que son informaciones nuevas. Puedes ir tomando apuntes, pero al final lo vamos a asociar todo para que sea más fácil de entender. Entonces, la estructura del sistema nervioso se compone de 2 partes que a ti te interesan: el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El central lo puedes ver como las partes más grandes y centrales, como el tronco, y está compuesto por el cerebro y la espina dorsal. Mientras que el sistema nervioso periférico lo puedes ver como las ramas y son todos los nervios que se extienden a lo largo de tu cuerpo. El segundo concepto son las neuronas. ¿Te has preguntado qué son las neuronas? Y yo sé que a todos nos lo enseñaron en la escuela, pero a veces como que todo ese conocimiento que nos dieron no lo hemos integrado de forma aplicada para nuestra vida. Y eso es lo que vamos a hacer en este capítulo. Por eso vuelvo a lo básico. Las neuronas son los bloques de construcción del sistema nervioso. Son como cada uno de los ladrillos. Cada una de las células nerviosas es una neurona. Ellas transmiten información en la forma de señales eléctricas. Estas señales eléctricas se llaman potenciales de acción y se comunican las neuronas entre ellas a través de un proceso que se llama sinapsis. Es decir, transmiten la información de forma eléctrica
y esa información se transmite en un proceso que se llama sinapsis. Pasemos al tercer concepto. Los más nombrados en falso. Los neurotransmisores, que sí, que los hemos escuchado de tal cosa significa tener los neurotransmisores desbalanceados y tal cosa, tal suplemento te sirve para aumentar este neurotransmisor. Pero ¿qué son realmente? Son los químicos que transmiten las señales entre neuronas. Son como los carritos que llevan las señales y son vehículos químicos, ¿vale? Los podemos entender de esa forma, como unos carritos que son químicos que transmiten señales entre neuronas. Cada uno tiene una función distinta, cada uno se produce de manera diferente y esto no lo vamos a profundizar en esta ocasión, solamente nos interesa saber qué son. El cuarto concepto neurobiológico es la plasticidad, que en la sanación es la característica que más nos interesa, ya que se refiere a la habilidad que tiene el sistema nervioso para adaptarse y reorganizarse en respuesta a las experiencias y el aprendizaje. Nos dice la plasticidad que el sistema nervioso puede aprender una forma distinta de funcionar. Y esto es el santo grial, porque muchas de las cosas que conocemos como enfermedades en realidad son programaciones del sistema nervioso y esto está avalado de forma médica. Lo que nos quiere decir que su cura, en realidad, la cura de algunas de estas enfermedades es la desprogramación o la reprogramación de ciertas funciones del sistema nervioso que se han dañado o se han distorsionado por experiencias, por contaminantes, por factores genéticos. Digo de algunas porque cada caso es distinto, pero a través del estudio de la neuroplasticidad hemos descubierto que hay daños en el sistema nervioso que son reversibles. Y esto es fabuloso, es hermoso, nos habla de que nuestro cuerpo tiene la capacidad de funcionar hacia la salud después de haber estado enfermo en su sistema central. Y eso es un tesoro. El quinto concepto neurobiológico que debemos conocer es la respuesta al estrés, que comúnmente llamamos como respuesta de pelea o huida, y es una respuesta natural al estrés. Sé que tanto en nuestras redes como en muchos de los discursos del bienestar se habla de tienes que salir del estado de supervivencia, tienes este síntoma por culpa de que no has querido salir del estado de supervivencia y no funciona así. La respuesta de alerta, la forma en la que nuestro sistema nervioso funciona cuando nos sentimos en supervivencia es natural y está allí para protegernos. De hecho, cuando es más intensa que en otros sistemas o en otros seres, porque sí hay personas que tenemos un sistema nervioso más reactivo que otras, sobre todo las personas sensibles, y recuerda que la sensibilidad se relaciona con la creatividad y muchas otras virtudes, pero cuando tenemos este tipo de sistema nervioso, es normal que nuestra respuesta al estrés en menor cantidad sea esta respuesta de huida o pelea, y que si estamos en situaciones estresantes constantemente o que si estuvimos en situaciones estresantes constantemente a lo largo de nuestro desarrollo, es súper esperable, es lo apenas lógico que nuestro sistema nervioso tienda a habitar el estado de alerta como el estado normal. Y con cosas estresantes no me estoy refiriendo, porque yo sé que en la comunidad en la que estamos, aquí en Hierbabuena, muchas personas son muy empáticas y el reto principal es ser más compasivas con nosotras mismas, con nosotros mismos. Que estamos en una comunidad de personas sensibles, que han sentido mucho las experiencias de su vida, que se dan cuenta de las cosas, personas conscientes. Cuando tenemos esta forma de ser y habitar en el mundo, muchas veces creemos que
que las experiencias que vivimos no fueron realmente difíciles, porque no podemos dimensionar, aceptar y dar espacio a nuestras propias heridas o a nuestras propias emociones. Pero en el mundo que hemos creado como humanos, la vida normal está llena de situaciones estresantes. Desde el sistema educativo, las presiones sociales, el sistema económico, la forma como hemos sistematizado la vida es estresante. Entonces partamos de allí cuando queremos entender nuestro sistema nervioso. Podemos aceptar que estamos en un estado constante de alerta, ansiedad y que ese estado nos está haciendo daño y al mismo tiempo dar espacio y aceptar que sí nos hacemos responsables de nuestra autosanación, pero que la causa no fue directamente nuestra. Y que nuestra responsabilidad al sanar también está en poder presentar lo que descubrimos al sanar al mundo para movilizar colectivamente otras formas de vivir, otras formas de habitar que sean más acordes y sanas para nuestro cuerpo. Después de ese sermón inesperado, vamos a continuar con la neuropsicología. Y quiero decirte que no te preocupes nuevamente si sientes que te quedaste con los conceptos anteriores a medias, porque los vamos a asociar al final de una forma en la que cada una de estas cápsulas de información la puedas entender en tu vida cuando uno no, cuando uno se estresa. Cuando uno tiene una emoción, no va y saca el cuaderno de apuntes del podcast del bienestar está en ti, de los apuntes que he tomado de lo que me enseñan en Hierbabuena. No, uno necesita algo que sea suficientemente aplicable y digerible, que cuando sea el momento difícil y estresante tengamos disponible la información para hacer y actuar de una manera diferente. Y eso es lo que vamos a hacer al final, ¿vale? Entonces, de la neuropsicología nos interesan 3 conceptos y la neuropsicología, porque sé que tal vez nos confundimos o decimos pero ¿qué es neurobiología? ¿Qué es neuropsicología? La primera parte es como la parte biológica del sistema nervioso de la red neuronal, ¿vale? Mientras que la neuropsicología es eso que acabamos de ver, que es como la parte material de los tejidos, ¿sí? Del cuerpo. La vamos a relacionar con el comportamiento y la función cognitiva, que son ya unos parámetros por fuera, entre comillas, del cuerpo. El primer concepto neuropsicológico es la semilla de hierbabuena y se trata de la conexión mente-cuerpo. La conexión mente-cuerpo se refiere a la conexión innegable, tanto probada científicamente como de forma práctica y experiencial, entre del cuello para abajo del cuerpo, del cuello para abajo y del cuello para arriba. Es decir, la conexión entre lo abstracto y lo físico. Lo abstracto se refiere a las emociones, los pensamientos, eso que no tiene forma física definida, y lo físico, la piel, los órganos, todo lo que sí podemos ver y tocar. Es una conexión entre la salud mental y la salud la salud mental, que incluye la salud emocional y la salud física. Quedémonos allí. Vamos por el segundo concepto. El segundo concepto también, sé que este podcast ha dado miles de aclaraciones, pero es que todos estos temas se han hablado a la ligera y se han usado las palabras para vender y para promover cosas sin realmente tener una raíz de prueba y de conocimiento de las personas que han dedicado toda su vida a estudiar estas estructuras, a estudiar estas relaciones, estas conexiones. Y siento que como divulgadores o personas en el mundo del bienestar debemos honrar todo ese trabajo de estas personas que están en los laboratorios estudiando los tejidos, que estudian 3, 4, 5, 6 décadas de su vida
el cuerpo humano y lo relacionan con el cuerpo emocional, y también por eso al final que hablamos de la filosofía del yoga es necesario que honremos esos conceptos simbólicos, pero que al mismo tiempo lo relacionemos con lo que sí hemos desarrollado de forma experimental, que vendría a ser la parte científica. De esta forma, el segundo concepto, al igual que los anteriores, se ha hablado muy a la ligera y es la regulación emocional. Y sé que lo has escuchado mucho, y si te pasaba como a mí, que yo hace unos años todo el mundo en libros incluso se hablaba de regulación emocional y nunca se hablaba del cómo sucede la regulación emocional. Y lo que he investigado y descubierto al respecto es que se entiende en dos partes. La primera es la comprensión racional de las emociones. Esto lo podemos hacer estudiando, leyendo sobre las emociones, entendiendo de dónde vienen, hacia dónde van, qué pensamientos tienen asociados, normalmente qué reacciones físicas tienen. Todo esto es calculativo. Y luego, esta me parece la parte más difícil, que es tener el espacio para sentir las emociones. Para regularnos no significa controlar, contener las emociones. Me acuerdo que hace unos días me salía un video en YouTube de una psiquiatra que hablaba de que ella se había controlado para no caer en un patrón depresivo, que porque ella tenía un tipo de pensamiento depresivo y que entonces tenía que controlarse para no caer en ese patrón. Yo no soy partidaria de hablar de controlar, porque las investigaciones sobre salud emocional y salud física nos han dicho que cuando no gestionamos, que la gestión emocional empieza en el sentir la emoción, cuando no sentimos la emoción, sino que la sentimos, nos asustamos de esa emoción y es como, esta emoción es mala, la voy a contener, ¡pum!, la guardo. Ese proceso es sumamente tóxico no a nivel solo psicológico, sino tóxico a nivel químico para nuestro cuerpo. Yo creo, y vengo de esa rama que plantea que para regularnos emocionalmente debemos primero sentir las emociones, y ya en ese sentir no perder ni nuestra estabilidad identitaria, o sea, no perder de vista quiénes somos, cuáles son nuestros valores, cómo queremos actuar, ni tampoco perder nuestra estabilidad racional, que tampoco esa emoción se decante en miles de pensamientos que nos pierdan. Para gestionar la emoción debemos sentir y experimentar todas esas sensaciones que incluye la emoción sin perdernos en ninguna de esas dos áreas hasta que la emoción nos deja un mensaje y luego se va. Y teóricamente solo sucede en 2 minutos todo este proceso si lo dejamos ser. Así que cuando a mí me dijeron que eran 2 minutos, yo dije, entonces nos desesperamos al 1 minuto, al medio minuto, a los 10 segundos sintiendo, nos desesperamos y caemos en estos patrones o de contener la emoción, acumularla, evadirla, perdernos en el pensamiento o perder de vista quiénes somos. Así que la resiliencia que debemos cultivar en el sentir, el espacio que le debemos hacer a sentir, es mínimo de 2 minutos. Yo creo que podemos lograrlo. El tercer concepto neuropsicológico ya lo tratamos antes desde la neurobiología y se trata de la misma capacidad de adaptación y aprendizaje, que a nivel psicológico es la capacidad de aprender e incorporar herramientas psicológicas, que antes hablamos de la capacidad de cambiar físicamente nuestras redes neuronales, los niveles de neurotransmisores, crear nuevas neuronas, nuevas conexiones, todo eso. Acá nos referimos a racionalmente y en cuanto a creencias, incorporar nuevas herramientas. Y ha llegado el momento de asociar
todas estas definiciones a través de los conceptos del yoga. Entonces vamos a hacer una asociación neuropsicobiológica en los conceptos del yoga. El yoga se asienta en la conexión cuerpo-mente y desde este lugar vamos a centrarnos en 3 conceptos. El primero es el prana y el flujo de energía. En yoga, el prana representa la energía vital que fluye por todo nuestro cuerpo. ¿Recuerdas cuando antes hablábamos de los impulsos electromagnéticos, de esos potenciales de acción, de la forma de energía que transporta los mensajes en el sistema nervioso? Bueno, eso es el prana. Y el flujo armonioso de ese prana es la definición de bienestar. Con flujo armonioso, digamos que a nivel del yoga hablamos de que no haya bloqueos, porque los bloqueos generan síntomas y enfermedad, pero si lo vemos de forma biológica, nos referimos a que haya un equilibrio dinámico del sistema nervioso. El segundo concepto del yoga es la meditación. El segundo concepto del yoga el día de hoy y relacionada con el sistema nervioso, porque del yoga en general son 8 y son los 8 limbos. En los 8 limbos, 3 son estados meditativos. Los estados meditativos tienen 2 funciones principales en el sistema nervioso. La primera es reducir el estrés y la segunda, activar el estado de calma y conexión. Hay muchos estudios que nos hablan de que el estrés puede producir cambios en las redes neuronales, es decir, en la forma como se conectan las neuronas. El estrés tiene una definición química y otra física. A nivel químico, altera los patrones de los neurotransmisores. De ahí que meditar de una forma propia para nuestras necesidades es fundamental para restaurar nuestro sistema nervioso. Y digo restaurar porque, sin ser alarmista, muchas de las funciones nerviosas de calma, confianza y conexión se pierden con el tiempo si estamos constantemente en situaciones muy estresantes o afrontando la vida de esa manera. Y aquí quiero hacerte un ejemplo. ¿Y por qué hablamos de restaurar? ¿Y por qué tenemos que entender nuestro sistema nervioso desde la energía de la restauración? Porque nuestro sistema nervioso, y estoy segura de que si estás aquí buscando sanar tu sistema nervioso, requiere un apapacho, requiere un abrazo, requiere atención y cuidado, porque durante generaciones y generaciones de seres humanos hemos de alguna forma llevado al límite a nuestro sistema nervioso. Y obviamente eso se refleja en la calidad de vida, en los tiempos de vida, en las enfermedades de las épocas y demás. Pero en el momento actual te lo voy a poner como un ejemplo. Y es, tú quieres, piensas, sientes, sentipiensas desde el cuerpo que unas reglas del juego claras son fundamentales para que haya armonía en el trabajo. Que es necesario que las reglas que se ponen desde el principio respecto a un puesto de trabajo, a las funciones, a cómo ejecutar esas acciones, esas funciones, que esa claridad es lo que después permite que en el trabajar, en el hacer, haya armonía. Pero en la empresa en la que estás no está ocurriendo eso, sino que te dijeron que debías hacer unas cosas y después te exigen otras.
Te dijeron que las cosas funcionaban de una manera y después luego así no funcionan, o esa manera no funciona, o esa manera está llena de bloqueos y de trabas. Y tú le hablas a tu superior, no quiero decir superior en la vida desde mi opinión, no, sino de forma figurada dentro del mundo del trabajo, a tu jefe, a tu superior, que las cosas no están bien, que la razón por la cual tú estás tan estresado, que la razón por la cual tú no das abasto con las tareas, o si das pero estás de mal humor, o las cosas no salen tan bien como podrían salir, eh, o algo así. Y muchas veces este discurso lo damos después de que nos reclamaron algo, ¿no? Como, Dharma, no trajiste las uñas pintadas hoy. Y uno es como, enough, ya no más. No me pueden exigir a mí las uñas pintadas y aquí nada funciona, ¿sí? Y todo esto, esta dinámica, este ejemplo que te estoy dando es como la ventana hacia por qué todos los sistemas nerviosos, no todos, pero la mayoría de sistemas nerviosos de los seres humanos están en necesidad de restauración. Y es bueno, tú hablas entonces con tu jefe y le dices: esto no está funcionando, hay que arreglar esto y esto otro, me dijeron una cosa, esto es otra, este sistema está bloqueado, no fluye el esquema de trabajo. Y en lugar de buscar soluciones activas desde la identificación, desde la conexión entre seres humanos, muchas veces lo que pasa es que esa otra persona se siente amenazada y se siente estresada frente a lo que le acabas de decir, y su reacción es de pelea o de evasión. Y muchos de los problemas que tenemos actualmente se deben a el estado de los sistemas nerviosos de la colectividad. Y te doy este ejemplo porque no quiero que lo asumas como algo individual. No es solo tú. Sí, sanamos desde el individuo, sí, nuestra conciencia puede cambiar la realidad y muchas cosas que poco a poco, conforme tengamos las raíces firmes en cuanto a información, vamos a ir explorando tanto en este podcast como en otros espacios. Pero en el momento que estamos habitando en sociedad, es necesario que veamos cómo lo que experimentamos nosotros está conectado con lo que experimenta lo colectivo, como lo que experimenta mi vecino, mi hermano, mi mamá, ¿vale? Con esa aclaración es que tenemos el camino de llegada a nuestro tercer y último concepto de la filosofía del yoga el día de hoy, y es el Ayurveda. Y el Ayurveda, no todos los yogas, no todos los tipos de yoga son yogas ayurvédicos. Y hay muchas disciplinas del yoga que no tienen en cuenta la Ayurveda, ¿vale? Porque la Ayurveda no es, a lo que me refiero es que no está obligatoriamente ligado al yoga. Ver el yoga desde la Ayurveda es una de las cuantas ramas, de las tantas ramas y miradas del yoga. Y el Ayurveda, como definición general, es una ciencia medicinal. En el Ayurveda se entiende al cuerpo a partir de los doshas, y estos se traducen como los patrones fisiológicos, es decir, del funcionamiento vivo del cuerpo. Se traducen, entonces los doshas son los patrones fisiológicos marcados, desde mi opinión, por el sistema nervioso. Para mí, todos los patrones de funcionamiento orgánico y bioquímico del cuerpo están marcados por el sistema nervioso, porque es el sistema nervioso el que manda los mensajes, el sistema nervioso el que los recibe, el que los traduce, ¿verdad? Es como que el que pone nombre, el que dice qué hacer. El sistema nervioso es los números, ¿sí? Si pensamos en
En un computador, nuestro cuerpo como un computador es como ejemplo solamente, porque nuestro cuerpo es mucho mejor que un computador, pero es como que el cuerpo es la parte del hardware, la parte física, y el sistema nervioso es el software, el programa operativo, ¿vale? Entonces, los doshas, volvemos, los doshas son estos patrones de funcionamiento bioquímico del cuerpo, bioquímico y orgánico del cuerpo. Nos hablan de procesos metabólicos, del manejo del estrés y de las emociones. Y de este tema, de los doshas, podemos hacer otro capítulo luego. En este capítulo lo que nos interesa saber es que los doshas como teoría nos plantean como una identidad nerviosa. Y quiero aclarar que cada sistema nervioso es diferente, pero para entender el tuyo, más allá de los conceptos detallados que te brindé en este capítulo, debes saber esto último, y es que el sistema nervioso tiene dos estados más notorios. El alerta, el estado de alerta, que fue el estado de pelea y huida que analizamos al principio y que luego explicamos más a profundidad relacionándolo con el estado colectivo y la necesidad de restauración. Y el segundo estado es la calma. Son dos polos. Y recuerda, en la Tierra todo es dual, son dos polos. La calma es el estado también de conexión y digestión. Y sé que en otros capítulos hablamos de esto. La calma es lo que te permite nutrirte, la calma es lo que te permite conectar con otros seres humanos, es lo que te permite conectar contigo. La alerta es lo que te permite mantenerte seguro en situaciones de riesgo y ya está. No hay realmente otros estados intermedios que sean notorios. Sí hay, obviamente, entre pasar de un estado a otro te puedo explicar qué ocurre adentro del cuerpo, pero que tú notes, solo hay estos dos estados. Y si estás en estado de alerta cuando no hay amenaza, como me pasa a mí, nos pasa yo creo que a la mayoría o a todos, entonces este es tu cuerpo diciéndote debes relajarte. Punto. ¿Ya? Cuando estás en estado de alerta, ¿qué quiere decir? Hombros tensionados, pecho tensionado, caderas tensionadas, estómago tensionado, pensamientos rápidos, mirada aguda. Cuando estás en ese estado de alerta, no es, y si no estás bajo amenaza, ahí te habla de una distorsión y es porque en el cuerpo está sucediendo el mensaje, tus neuronas están mandando el mensaje, los neurotransmisores que están conteniendo ese mensaje son los neurotransmisores de la alerta y están diciendo estamos bajo ataque, estamos con una amenaza cerca o algo muy malo está por pasar o algo muy malo está pasando, pero tú estás, no sé, desayunando, ¿sí? Entonces, cuando eso ocurre, lo que te está diciendo en realidad tu cuerpo es debes relajarte. Mira, tengo un patrón nervioso que está funcionando de forma no acorde a la situación. Debes tú, conciencia, tú decidir relajarte. Y eso no significa realmente que debas reclamarte, ¿sí? De decir, otra vez estás estresada, tú o cuerpo, lo que sea. Que a mí, y yo lo digo, todo te lo digo desde la experiencia. No reclamarte porque genera más estrés, pero no reclamarte también por todo lo que te expliqué de las implicaciones sociales del estrés. Cuando tu cuerpo te dice, ¡hey, estoy alerta! Y tú desde la conciencia dices, pero este no es un momento peligroso. El llamado es a relajarme. Es un llamado también a la compasión. Compasión contigo misma. Porque tu sistema nervioso no te odia ni nada, ni es como que puedas decirle, ay, tú estás distorsionado, enfermo, cualquier cosa. No. Tu sistema nervioso está tratando de protegerte y si está cableado
para intentar protegerte en situaciones donde no necesitas protección, ese cableado no dependió solamente de ti, ese cableado también depende de patrones generacionales. Y cuando digo patrones generacionales no es para criticar a nuestras familias, no, es que nuestros familiares tuvieron que afrontar situaciones de supervivencia, guerras, hambrunas, cosas difíciles, y eso está en nuestro ADN y en la forma como luego eso moldea nuestro sistema nervioso. Entonces la compasión es la elección más lógica al entender tu sistema nervioso y recordar siempre que tu sistema nervioso, incluso si está actuando de formas disonantes o que generan síntomas, está tratando de protegerte y que tú desde la conciencia le puedes enseñar a funcionar diferente. Y esa conciencia también viene en conexión con el cuerpo, en forma de conexión con las emociones, de espacio para sentir. Pero eso es un tema para otro capítulo. En este capítulo cerramos con lo que debes saber de tu sistema nervioso es que todo el tiempo su función principal es que estés vivo. Y si está funcionando en alerta la mayor parte del tiempo es porque cree que te está protegiendo de esa manera. Y tú desde la conciencia y el conocimiento que ahora tienes por este capítulo y por todo lo que has estudiado, tienes la potestad de enseñarle que también existe la calma y que tienes permiso y que mereces calma. Con esto terminamos otra sesión más de El Bienestar